Hola amigos, esta vez estoy haciendo la intro yo solita y antes de arrancar con el video queríamos preguntarles cuántos de ustedes tenían en la cabeza de que Dubái era un destino carísimo, solo para millonarios, de autos de lujo, autos de oro, jeques y demás. La verdad es que Daniel y yo pensábamos lo mismo también porque era lo que te vendían las redes sociales. Pero cuando decidimos ir para allá dijimos, debe haber alguna forma económica de hacerlo, nos pusimos a buscar y la verdad es que encontramos varias cosas que nos dejaron así sorprendidas. Eso es lo que queremos demostrar en este video, de que ir a Dubái no es imposible, no tienes que ser millonario. La verdad es que hemos encontrado varias opciones no tan caras y que van a hacer que el viaje que de repente estás soñando sea posible. En este video les vamos a mostrar todo eso, esperamos les guste. Antes de arrancar con el video, no se olviden de que si nos quieren dar una mano pueden suscribirse al canal de YouTube, que es completamente gratis. De esa forma nos van a ayudar a poder continuar haciendo viajes y generando más contenido para que ustedes puedan ver todos estos destinos locos que hay por todo el mundo. Así que nada, arrancamos con el video. Dubái se encuentra al otro lado del mundo y hay cosas que son muy diferentes a Occidente, así que antes de viajar, a informarse un poco sobre este hermoso pero diferente lugar. Dubái es uno de los 7 emiratos que conforman el país de los Emiratos Árabes Unidos. No es ni la capital ni el emirato más rico, ese es Abu Dhabi. La moneda es el dirham. Un euro equivale a 4.08 dirhams y el tipo de cambio es muy sencillo si eres peruano, ya que un dirham es aproximadamente un sol. Muchos países, incluyendo Perú, necesitan visa para entrar a los Emiratos y otros no. En la caja de descripción te dejamos el link con la lista de países que no la necesitan. En caso contrario, la forma más sencilla es tramitar la visa de turista a través de la aerolínea Emirates, si es que viajas con ellos. Otra opción es que si ya tienes un hospedaje en mente o una agencia de viajes que vayas a tomar en Dubái, ellos pueden ser los sponsors de tu visa de turismo con un máximo de 30 días de estadía. Una última, pero más costosa opción es la de hacerlo a través de un tramitador. Nosotras lo hicimos de esta forma y nos costó alrededor de 170 euros. Caro, pero fue bastante rápido y nos resolvió el problema de la visa. En teoría, los Emiratos Árabes y Perú firmaron un acuerdo de exención de visa, pero hasta la edición de este video, el Ministerio de Relaciones Exteriores no supo darnos información acerca de cuándo estará vigente este acuerdo. Pero es una buena noticia, los peruanos ya no necesitaremos visa para ir a Dubái. Lo malo es que no sabemos desde cuándo. Del 100% de personas que viven en Dubái, solo el 14% es emirati, el resto son extranjeros. Por esto, casi todos los establecimientos y personas hablan inglés. Aprenderte algunas frases prácticas en árabe te podría ayudar mucho igual, así que alista tu Google Traductor. Los meses más calurosos del año son julio y agosto. No te recomendamos mucho viajar en esta temporada. Y los menos calurosos son enero y febrero. Como leímos por ahí, las estaciones en Dubái son calurosas, muy calurosas y extremadamente calurosas. Nosotras fuimos en mayo y aunque hizo mucho calor, fue un mes muy económico para viajar. Toda la zona es muy segura. No suelen haber robos ni asaltos. Nosotras caminamos a altas horas de la noche en la vía pública en varias ocasiones y nos sentimos seguras en todo momento. Aprovechamos en comentarte también que este es un destino seguro para las mujeres que deseen viajar solas. Eso sí, en las zonas como las de Los Ocos, prepárate para recibir halagos y hasta alguna propuesta de matrimonio si te ven sin un anillo en la mano. El lujo excesivo de los Emiratos no quiere decir que no haya transporte público para mortales como nosotros. Hay metro, tram y buses que unen diferentes puntos de la ciudad. Es sencillo de utilizar y el pasaje cuesta desde 3 dirhams. Ojo que está prohibido masticar chicle, comer o beber en el transporte, y es una prohibición real. Dubái es un emirato cuya religión por ley es el Islam, pero existe libertad de culto para personas de otras religiones. Si es tu primera vez en un país musulmán, sentirás la pegada. Hay muchas reglas y normas sociales que seguir y respetar. A continuación te mencionamos las más importantes. Tener muestras de afecto en público está prohibido. No importa si lo hace una pareja que tiene 50 años de casados o unos enamoradillos de colegio. Nadie puede darse besos y abrazos en lugares públicos. No hay código estricto de vestimenta, a excepción de las mezquitas, pero lo que más te recomendamos es pasar desapercibido. Nosotras usamos pantalones y polos que nos cubran los hombros en todo momento para no incomodar a las personas que viven ahí. Recuerda que es una sociedad muy conservadora en la que la mayoría de mujeres usa abaya. Este lugar no es tu
tu casa y por más que difieras, lo ideal es adaptarse a las costumbres de ese lugar. En las playas públicas no hay problema con trajes de baño o bikinis. Olvídate de comprar chelas en el supermercado. El alcohol está prohibido en los Emiratos ya que los musulmanes no lo pueden beber. Los extranjeros pueden acceder a él solo en restaurantes o bares que tengan licencia y suele ser bastante caro. Sin embargo, si eres mujer, hay lugares donde tomarte tragos es muy barato o hasta gratis debido a los constantes Ladies Night. Criticar al Islam, discrepar con la religión o con el gobierno local también te puede meter en problemas, así que por más que difieras, no lo hagas. Durante un mes en el año se da el famoso Ramadán, la temporada más sagrada para la religión islámica. En este mes, los musulmanes ayunan todos los días desde que el sol sale hasta que se oculta, y los extranjeros no pueden consumir alimentos y bebidas en lugares públicos durante estas horas por respeto. Encontrarás restaurantes con las ventanas y puertas cubiertas atendiendo solo a no ayunadores, y aunque esto complica un poco el turismo, se compensa con la cantidad de ofertas que hay por el Ramadán. La fecha cambia todos los años y a nosotras nos tocó justo cuando viajamos. La pasamos igual de bien y aprovechamos varios descuentos por la celebración de este mes. Con toda esta información, amigos, están listos para ver que no es necesario vender un riñón o ser adoptado por Angelina Jolie para ir a Dubái. Comencemos. Amigos, les hablamos desde la estación Muidenpug de Ámsterdam. Es el 12 de mayo y nos estamos yendo a Dubái. Sí, amigos, nosotros todavía no podemos creerlo tampoco. Y les cuento que, bueno, vamos a tomar un tren y vamos a llegar hasta el aeropuerto Schiphol por 5,50 € cada una. Las dos nos salieron por 11 euros. Así que caro, pero no tanto considerando que estamos en Ámsterdam. Igual nos duele como siempre. Así que nada, los vemos en el aeropuerto. Lo más importante, amigos, ubicar en qué puerta de check-in sale tu vuelo. Así que busquen esas pizarras apenas lleguen. Ya lo encontramos y pues ahí vamos. Estos aeropuertos son tan grandes que recuerden que no es sencillo ubicarse, así que siempre buscan la información. Primera vez usando Swiss Airlines. Vamos a ver qué nos depara esta nueva aerolínea. Sí, Que tiene buenos precios, ¿eh? sí, nuestro primer vuelo es a Zurich. Ciudad súper cara, así que hemos traído snacks del Lidl para no gastar. Obvio, hemos traído yogur, pan, jamón y galletas. Y luego nos vamos para Dubái, así que let's go. Es muy económico volar a Dubái desde algún aeropuerto grande en Europa, así que nuestro consejo es comprar 2 boletos por separado, uno que te lleve hasta este continente y luego otro para llegar hasta los Emiratos Árabes Unidos. Amigos, nos dieron croissants, no sabíamos que incluían comida. Nos incluyeron también una bebida. Incluido en el boleto aéreo. Yes. Llegamos, Daniela, llegamos. Son las 10:59 y nuestro próximo avión sale en media hora. Champles. Así que tenemos que correr un poco. Ojalá lo logremos. Fátima, ya bajamos del avión y ¿qué es lo primero que hacemos? Así es, ver las pantallas que están justo ahí para poder saber si nuestra puerta de embarque es la correcta. Ese aeropuerto es tan grande que tenemos que tomar un trencito, ¿no? Sí, es gratis. Amigos, nos reportamos después de una hora casi, no una hora, pero un montón de caminatas. Llegamos a nuestro gate, estamos súper a tiempo, de hecho recién están comenzando el abordaje. Felizmente. Gracias a Dios, pero bueno, consejo, no se distraigan cuando tengan una escala, de frente vayan a la pizarra a buscar dónde está su puerta de embarque, porque les puede tomar un montón de tiempo como nosotras y pueden correr el riesgo de perder su conexión. Ahora sí, nos vamos a un lugar que jamás pensé visitar en toda mi vida. Los tijeras llega a Dubái. Hora de la comida. Es un vuelo de 5 horas y 30 y nos han dado 3 veces comida. La primera un snack, la segunda plato fuerte, a veces con ensalada y
acá. Acabamos de entrar al baño. ¿Y qué encontraste en el baño? Amigos, encontré una manguerita para lavarme así mis partes privadas. Al costado del water. Obviamente lo hice, porque después de tantas horas de vuelo, estaba ahí una refrescada. Y porque es gratis. El equipaje ha sido recogido satisfactoriamente. No puedo creer, amigos, que estamos en Dubái. Ahí están nuestros amigos. ¿Qué hacemos en Dubái? ¿Cómo están? Ahorita nos damos la vuelta, hay que dar la vuelta. Les cuento que en estos días vamos a estar con unos amigos míos, Álvaro y Ariana, que viven aquí en Dubái hace como un año. ¡Qué emoción! Ariana es amiga de la universidad, me apoyó en tiempos difíciles. Gracias, Ariana. Lo primero que hemos hecho saliendo del aeropuerto antes de entrar al metro es comprar esas tarjetas. Van a encontrar una caseta que dice información. Aceptan tarjeta de crédito y la tarjeta cuesta 25 dirhams. Dirhams se dice, ¿no? Dirhams. Que es como, cada dirham es como un sol, así que está bueno el cálculo. Lo chévere es que viene con ya saldo. Entonces esos 25 dirhams regresan de cierta forma, no completos, pero ahorita les decimos exactamente cuánto les dan de crédito para el viaje. ¿Te queda cuánta plata sale? 19. Amigos, esa es la zona dorada y dice Gold Class. Nice. Acabamos de bajar del tren. Aquí les dejo el precio de cuánto nos ha costado el pasaje desde el aeropuerto hasta esta zona. Los dejamos por aquí porque ya nos vamos a ir a la casa de nuestra amiga y retomamos con ustedes cuando estemos instaladas. Ya salimos de la casa de Alvarito y Ariana y estamos camino a nuestra primera excursión del día. Lo primero que tenemos que hacer es estar conectadas, así que vamos a ir a buscar alguna tarjeta SIM para tener internet durante este viaje que va a ser corto. Y también tenemos que buscar cambio de dinero. Nuestros amigos que viven acá ya nos lo confirmaron. El tipo de cambio del aeropuerto es malo, así que solo cambien ahí lo mínimo necesario para movilizarse y el resto de su dinero en otro lugar. Ahorita son las 2:57, estamos en época de Ramadán, así que hay muchísimas reglas que cumplir. Una de ellas es que no se puede comer ni tomar nada en la calle ni en lugares donde hayan personas que puedan verte. Entonces hemos salido ya desayunadas, ya almorzadas, a poder hacer este mini recorrido, y a partir de las 7 de la noche ya se puede comer y tomar bebidas en la calle o en los restaurantes que ya aperturan. Así que hasta esa hora no podremos tomar ni una gotita de agua, porque si no te cae la multa. Consejo de amigas: si vienen en época de Ramadán, salgan a la calle con el estómago recontra lleno y bien hidratado. Dubái es un destino complicado, pero eso no quiere decir que sea poco atractivo. Hay muchísimos malls en Dubái, así que aprovechemos en ir a Dubái Marina caminando para hacer las primeras gestiones del viaje, cambiar dinero y tener internet, para ver memes. Mentira, para hacer todo tipo de consultas acerca de los lugares que vamos a visitar. Hemos cambiado euros, y por cada euro me dan 4.08 dirhams. Ojo que, amigos, aquí le han cobrado una comisión de servicio, ¿verdad, Nana? Es verdad, acá me han cobrado 3 dirhams, que son como 3 soles. Si es que ustedes traen dólares, por cada dólar te van a dar 3.66 dirhams. Bien, tenemos dinero. Por fin. Amigos, hemos culminado con nuestra segunda operación de manera exitosa. Ya tenemos chip de celular con internet. Aquí les dejo una tablita que encontramos con los precios del operador Du. Nuestros amigos nos recomendaron ese. Les cuento que solamente el chip cuesta 57.75 dirhams. El plan que hemos adquirido de 1.5 gigas nos ha costado 55 dirhams. Así que los planes de datos están un poco cariocas. Esperemos que funcionen súper bien. Acá les dejo la página web del operador que hemos adquirido para que revisen sus tarifas antes de venir. Nosotros inicialmente planeamos quedarnos en el hostel que les estamos a punto de mostrar, pero resulta que una amiga mía de la universidad se mudó con su esposo aquí a Dubái hace ya casi 2 años. Nos ofreció quedarnos en su sala. ¿Cómo rechazar esa oferta? Ahorras progreso. Pero como sabemos de que no todos tienen la suerte de tener un amigo por estos lares, hemos igual separado una noche en el hostel que se llama Backpacker 16 Hostel. Ahorita nos encontramos más o menos como 8 o 10 minutos caminando desde la estación de metro que se llama Dubai Internet City, lo cual es súper bueno porque
porque el hostel está cerca de esa estación y eso es lo que les recomendamos, quedarse siempre cerca de alguna línea de transporte público. Este hospedaje lo encontramos en la página de hostelworld.com, tenía muy buena puntuación, muy buenos comentarios y según sus fotos estaba bastante bonito, así que ahora vamos a comprobar si eso es verdad. Hemos llegado, amigos, es este edificio que dice Capital Tower. Encontramos este alojamiento de dormitorios compartidos bastante económico y bien ubicado. Como este hospedaje hay varios en Dubái y con precios muy similares. El que te mostramos en el video se encuentra temporalmente fuera de servicio, pero en la caja de descripción te dejamos otras opciones económicas de alojamiento. El lugar que visitamos tenía áreas comunes bastante útiles como cocina y hasta había una piscina para los huéspedes. Ok amigos, acabamos de salir del hospedaje. Nos hemos quedado un rato ahí. Honestamente, todo bien. De hecho, si no tuviéramos una amiga acá que nos hospede, creo que nos quedaríamos ahí. Las áreas comunes están bien, son lo suficiente. La cocina también limpia, no era gigante, pero era lo suficiente. Al final nos cobraron 56 dirhams por una noche. Me parece honestamente amigos una súper buena opción. ¿Quién lo diría que se podía conseguir alojamiento en una zona tan céntrica de Dubái y a menos de $20 la noche? Yo honestamente no lo sabía. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind I can't get out. Tell me things I can't say myself from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I Tu huevito, para tu huevito sancochado. Obvio amigos, el huevo es lo máximo porque lo encuentras en todos lados, es barato y es súper nutritivo. Y tip de misio, si lo guardas sancochado con cáscara te dura hasta 3 días. Lo he comprobado. No vamos a mentir amigos, los precios no son los más económicos. Nosotros ahorita estamos en un supermercado que se llama Carrefour Express. En la cajita de descripción les dejamos un link donde van a poder encontrar los precios de todos los productos en diferentes supermercados para que vean cuál está más cerca del lugar a donde se están quedando. Amigos, acabamos de hacer nuestras primeras compras que no han sido todo lo que vamos a necesitar en estos 10 días. Me ha salido en total 56.23 dirhams. Creo que no está tan mal. Lo que hemos comprado me alcanza para 2 personas. Yo creo que para unos 5 desayunos bien servidos y unos 5 días de snacks de huevo duro y unas cuantas cenas. Bien. 12 cenas. Hemos llegado a nuestra estación. Si quieren venir al Dubai Frame tienen que bajarse en esta estación, enana. ¿Cómo se llama? Se llama Al Jafiliya. Vamos más o menos caminando 7 minutos desde la estación Al Jafiliya. Y bueno, hay unas puertas del parque que no son necesariamente las puertas de ingreso al Dubai Frame. Así que apenas encontremos la puerta de ingreso exacta, se las vamos a dejar aquí abajo en la cajita de descripción, teniendo en cuenta de que estamos buscando el ingreso más cercano a la estación de metro para no tener que caminar tanto. Cometimos un error, no lo cometan ustedes. Tomen ese bus, es el F9 y los trae desde el metro hasta el Dubai Frame. Si no van a estar como nosotras, completamente deshidratadas, muertas. El problema es que en la aplicación de Google Maps no te aparece el transporte público que te traiga de la estación acá. Ahí está el paradero y aquí está el Dubai Frame. Nos ha costado 52.50 la entrada. Amigos, ojo que la foto la tomamos acá, tiradas en el piso, desde acá, casi el borde de la reja en la salida.
que puedes scrollear por la parte que te toca ver, viejo o nuevo Dubái, y te explican más o menos cuáles son los puntos de interés, como que más famosos, ¿no? El Dubai Museum, el Dubai Creek, y te cuentan un poco de la historia de cada lugar. Así que si ya están aquí, aprovechen. Este enorme edificio en forma de marco de fotos que tiene un récord Guinness no nos pareció un imperdible de la ciudad. La vista desde afuera y el piso transparente fueron lo mejor de esta visita. Les recomendamos analizar bien si hacer la inversión o no, porque en lo personal es algo que nosotras no repetiríamos. Ya sé qué es lo que están esperando, quieren saber cuánto ha costado todo lo que han visto en este video, así que ahorita se viene la... Escuelita Misha. El pasaje aéreo Dubái ida y vuelta desde Ámsterdam nos costó 379 euros. 5 noches de alojamiento en un hostel en Dubái te pueden salir en 280 dirhams. La tarjeta SIM con internet nos costó 112 dirhams con 75 centavos. En compras en el supermercado invertimos 28 dirhams con 11 centavitos. En los pasajes del metro para hacer los recorridos que viste en este video gastamos 25 dirhams. Y la entrada al Dubai Frame nos costó 52 dirhams con 50 centavos. Todo esto es un total de 2.044 dirhams con 36 centavos, que son poquito más de 500 euros, amigos. Así que queda demostrado que aunque no parecía, sí se puede en Dubái, amigos, sí se puede. Y no se preocupen que lo que han visto en este video son los gastos más fuertes y solo hay que agregar las excursiones que les estaremos mostrando en los siguientes videos. Dedito arriba si les ha gustado este video. Esperamos que con toda esta información hayamos podido romper el mito de que ir a Dubái es solo para millonarios. Y eso la verdad es que es mentira. Esperamos que ustedes también puedan ir para allá. Si van, por favor, etiquétennos en sus fotos para poder verlas, o en las historias para ver que ustedes están utilizando toda la información de este video. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus likes, por sus comentarios. Ahorita estamos en México y mañana nos estamos yendo a Estados Unidos. Para los que no nos siguen en Instagram, ya les contamos la gran noticia, nos estamos yendo a Disney. Así que si quieren seguir día a día la experiencia que vamos a tener por allá, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguir todo nuestro contenido, los queremos un montón. Y ya saben lo de siempre, Taperimicro.